Me parece muy bien. Ok, Es- adelante, Alex. bueno, pues buenos días. Quisiera que empezáramos ya directamente, primero no sin antes tener una oración. Bueno, pues vamos a orar por este estudio y vamos a orar para que Dios guíe. Y algo muy importante, pues, eh, que si nos hemos de ver pronto, podamos orarlo, podamos ponerlo en oración y que todas las personas que van a asistir directamente pueda Dios dar eh, este, la paz para poder hacer los pasos que tenemos que hacer. Bien, Padre, pues te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos por esta vía del Zoom. Muchas gracias, Dios, porque tú nos permites esto, Señor, y tú permites que cada uno de nosotros podamos estar escuchando estas enseñanzas que tú tienes preparadas para nosotros el día de hoy. Padre, pues yo te quiero suplicar que tú permitas que este tiempo de estudio mío y el de Miguel lo hagas efectivo, que podamos tocar los puntos que tú quieres que toquemos el día de hoy y que sea esto de aliento, Señor. Padre, en este tiempo necesitamos mucho aliento, Señor, porque no solamente, Padre, ha sido un juicio o una situación, la de la pandemia, para las personas que no te conocen, sino muy especialmente para tu iglesia. Tú quieres transformarnos, tú quieres pulirnos y tú quieres llevarnos a profundizar en las enseñanzas y el plan que tienes para nosotros. Te queremos pedir todo esto y guía el salmo y guía el estudio para que pues los dos sean una unidad, Señor, en lo que tú quieres presentarnos el día de hoy. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, estamos viendo, como les decía, la parte más larga, la parte más tardada, que es el pacto davídico. Y estamos viendo precisamente qué es la parte toral. Vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto. Estos son los versículos, estamos viendo como dice, es aquí al revés, perdón, es que estoy en espejo, el Salmo 89. Y no crean que soy disléxico, es que estoy en espejo, ¿no? Este, Estamos aquí en el Salmo 89 y estamos viendo que principalmente habla de este pacto davídico. Bien, y vimos la primera parte, no la voy a mencionar, de los versículos 19 al 30, y vimos precisamente en qué consistía este pacto. Hicimos referencia a la parte histórica de la Biblia donde aparece este pacto, en donde dice en donde habla del siervo, en donde habla de este llamamiento que Dios le hace a David, precisamente. Estábamos viendo Segunda de Samuel, alguno de ustedes lo haya leído, capítulo 7, hay algunos versículos que habla del pacto davídico, y, y estábamos viendo varias características. Una de las características para hablar de esto, de los versículos 19-21, habíamos visto que era un llamado. ¿Y qué características tenía este llamado? Lo voy a repetir. Son 4 características de acuerdo a estos versículos del 19 al 20. Vamos a poner 19 al 20. Y son Dios ha levantado. Dios ha levantado cuando... Vamos a ponerlas en orden, porque yo las puse la vez pasada conforme aparecían en el versículo, pero primero es hallado. Dios nos encuentra y nos halla, ¿no? Nos halla porque estamos perdidos en el pecado. Lo seleccioné. Nuestra vida es algo que es muy difícil y ha sido muy polémico de presentar, que es, inclusive dentro de las iglesias cristianas, es en base a la elección. No es en base a nuestras características, no es en base a nada, porque finalmente, si fuera en base a algo de nosotros, nos enorgulleceríamos. Y precisamente el servir a Dios y el atender un llamado es necesario que nosotros estemos vacíos y que Dios es el que actúe plenamente en nosotros. Entonces nos seleccionó, nos levanta. Verdaderamente nosotros, sea en el estado donde nos agarre Dios, tenemos que ser levantados por nuestras propias características, por nuestra propia naturaleza, no podríamos servir en nuestras propias fuerzas a Dios. Así que nos tiene que levantar, ¿no? Decía, he levantado un guerrero, un rey de la gente común. Eso lo dice, me gusta mucho como lo dice aquí en la NTV, en el versículo, si no me equivoco, es el 19, en donde dice, dijiste, he levantado a un guerrero,
lo seleccioné de la gente común para que fuera rey. Entonces, precisamente, gente común y corriente, aún despreciable, aún las recoge Dios y las levanta. ¿Y cómo hace todo este trabajo? Dice lo último en el versículo 20, lo ungí. Y la unción del aceite sagrado hablaba de esa unción del Espíritu Santo. Dios nos lleva a cumplir nuestro llamado gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que podemos estar tranquilos de que el llamado es de Él y el llamado lo produce Él y además lo mantiene en nuestras vidas. Ajá. Eso es algo muy, muy importante, ¿no? Y ahora, no quiere decir que no tengamos responsabilidad en todo esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Oír y atender. Ese es el punto que tenemos que hacer, ¿no? Dios puede hacer su trabajo en nosotros o a pesar de nosotros. A veces Dios nos tiene que atropellar para hacer su trabajo en nuestras vidas, ¿no? Pero si no lo escuchamos y si no atendemos a su llamado en un principio, vamos a tener problemas. Ajá. Vamos a tener vamos a tener que pasar por situaciones aún más difíciles y más complicadas. ¿No? Vimos después en los siguientes versículos del 21 al 24 cómo Dios tiene esta protección especial para con sus escogidos. Y que esto precisamente lo podíamos ver a través de la vida de David. De todo esto, del versículo, como decía yo, del versículo 21 al 24, hay una enseñanza que me faltó decirles anteriormente. Dice, vamos a la Reina Valera, la versión que generalmente tienen todos, y nos dice, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se me olvidó comentarles algo. Yo les había comentado de que la mano de Dios era aquella mano que nos guiaba. En el caso de David lo podemos ver cómo Dios lo guió a los diferentes, a las diferentes pruebas que tenía, ¿no? En el caso, Dios llevó la mano de Dios a través de un encargo de su papá, llevó a David al campamento. Lo quitó del redil de las ovejas y lo llevó al campamento de Israel a realizar una proeza. Ahora, tenemos que tener en cuenta todo esto. A través de la unción y de su mano, tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Algo muy importante en esto que estamos viendo, en esta segunda parte que ya la vimos la semana pasada, es que a través de, como dicen estos versículos, a través de estar en su brazo poderoso, su mano como guía, de a advertirnos acerca también de las intenciones de nuestro enemigo, de sus maquinaciones, de quebrantar a nuestros enemigos delante de Dios. Vemos que en todo esto está la presencia de Dios. ¿Sabes? En esta vida hay muchos enemigos. Si nosotros nos camuflajeamos con el mundo, si nosotros seguimos sus ideas, no vamos a tener enemigos. Ajá, porque no vamos a estarle estorbando al mundo. Pero si nosotros decidimos vivir para Cristo, de repente de la noche a la mañana se van a multiplicar estos enemigos. Así que es un gran aliento que su presencia siempre esté con nosotros. Me recuerda mucho la vida de Moisés. Después de la tragedia que pasó en Sinaí con el becerro de oro, con la ira de Dios, con la desilusión acerca de los hermanos que se habían perdido. Todo eso, y con todos los reclamos y asuntos que el pueblo tenía para con Moisés, Moisés estaba muy atribulado. Y entonces llegó con esa sinceridad que hemos visto de otros salmistas, que hemos visto de David, que vimos en el salmo anterior, y le dijo, Dios, no puedo. O sea, mira, este es un pueblo que es tuyo y me pediste que yo lo sacara adelante, ¿no? Y entonces Dios le hace una promesa muy importante y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sabes? Esa misma presencia, esa misma exhortación Dios nos las hace hoy.
Podemos tener problemas, podemos tener situaciones, responsabilidades, pero no nos olvidemos de que esta presencia de la que estamos hablando de Dios va con nosotros y además está destinada a darnos reposo. ¿No tienes reposo en tu vida? ¿Te afanas por las preocupaciones? ¿Sabes? No es que no tengas la presencia de Dios a tu lado, lo que pasa es que no estás consciente de esa presencia. Ajá. Si tú como hijo de Dios y seguro de tu salvación te sientes agobiado por tus problemas, voltea a ver a quien está a tu lado. Nunca te va a abandonar. Ese es un punto muy importante. Y estábamos viendo que este pacto davídico nos va llevando a no solamente poner nuestros ojos en David, sino en alguien que es mayor que David, que fue después de David, pero que es mayor que David, en su descendiente Jesús. Y estos 3 últimos versículos que voy a leer ahorita en la Reina Valera nos van a hablar de que este pacto ya no nos está hablando tanto de David, sino nos va a hablar precisamente de nuestro Rey querido, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y para esto vemos vamos a ver especialmente los 5 versículos del 25 al 29. Dice: asimismo pondré su mano sobre el mar, sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, ajá, y su trono como los días de los cielos. Esto es una parte muy importante porque ya empieza a meterse con un rey más poderoso. Hay algunas cosas de estos versículos que se pueden aplicar en la vida de David. Por ejemplo, podemos ver que ya lo habíamos comentado, me parece, la vez pasada, acerca de la gran extensión de su reinado, como fue pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra, ¿no? El reinado de Salomón llegó desde mar hasta río, ¿no? Traspasó el río Jordán, llegó más allá. No sé si hasta llegó hasta el río Éufrates por ahí, no lo tengo ahorita muy, si alguien lo sabe, me lo comenta, por favor, o me corrige. Pero algo muy importante de esto es que finalmente es un reino extenso, ¿no? Pero esto también habla de Jesús, porque su reinado va a ser completamente extenso, va a ser en toda la tierra, ¿no? El versículo 27, yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Ciertamente David fue el más excelso, el más importante de todos los reyes en Israel. Y fíjate, yo lo pondré por primogénito. En el caso de David, la primogenitura no era algo que le pertenecía por derecho natural a él. Él tenía hermanos antes. Es más, él era el menor. Así que, y era el más insignificante. Pero esa primogenitura se la dio Dios a David. Yo lo pondré por primogénito. ¿Y en base a qué? En base a su corazón. En base a lo que podía hacer Dios en la vida de David. Así que finalmente, aunque era el menor y el más insignificante de sus hermanos, Dios lo puso como primogénito. Y de alguna manera, como alguien a quien seguir, alguien a quien iba a guiar y sobre cuál iba a recaer el nombre de la familia. Y finalmente vemos que esto se parece a nosotros, nuestra calidad de iglesia. Dios no ha usado a los más excelentes, Dios no ha usado a los más capaces, a los poderosos para constituir a su pueblo, sino de lo débil, de lo rechazado, de los que nos reconocemos débiles. Eso es lo que Dios ha puesto como primogenitura a la humanidad. Y vemos que esto también Dios puso como primogénito a su Hijo Jesús. Él es nos dice el Nuevo Testamento que Él es el primogénito de toda. De hecho, vamos a ver cuál es Colosenses 1:15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y bien,
Y aquí en los versículos 28-29 es cuando de plano no se puede comparar, eh, este, de plano no se puede comparar con ningún rey, ¿no? Cuando dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Qué precioso versículo en donde más el salmista deja de enfocar la mirada en David y lo pone en ese descendiente maravilloso de David, el nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? Su trono va a ser para siempre. Dice aquí, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días del cielo. Ajá. Eso no sucedió en la realidad en terrenal, como lo vamos a ver en un momento más, sino verdaderamente podemos ver que gracias a nuestro Señor Jesús, Dios, más bien, Dios hizo esto posible a través de nuestro Señor Jesús. Ajá. Para siempre le conservaré mi misericordia. Eso no fue algo que dependiera de David, sino que dependió de él. Y esto que dije es muy importante, chéquenlo. Este pacto davídico yo encontré dos puntos muy importantes, ajá, hablando de dos promesas. La primera es una promesa que dependía absolutamente de Dios. Ajá. Y es una promesa, lo mejor del pacto. Dios le permite a David que siempre habrá una descendencia que reine y que de su descendencia será el rey más excelso de todos. Y eso no dependió de David ni de su descendencia, como vamos a ver, sino única y exclusivamente dependió de Dios, de la fidelidad de Dios. La segunda parte es una promesa que tenía una condicionante porque sí dependía de una responsabilidad que los descendientes de David tenían que tomar con respecto a Dios. Y vemos que desgraciadamente ellos no tomaron esa responsabilidad. Pero la gran misericordia de Dios prevé en esto, prevé precisamente escenarios que van a pasar en nuestras vidas, prevé aún nuestras propias fallas, nuestras debilidades por el pecado, y todo esto le da un matiz a la gracia de una manera más espectacular. Hace la gracia de Dios de una manera espectacular. Y vemos cómo a pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Cómo a pesar de que Abraham falló, ajá, y casi 2 veces empeña a su esposa, Dios le protegió a la esposa. Vemos cómo a pesar de que Jacob jugueteó muchas veces entre la vida espiritual y la terrenal, ajá, Dios trajo por ahí su descendencia. Y así podíamos hablar de mucha gente, como a pesar de sus propias decisiones, a pesar de que hubo gente que no quiso vivir para Cristo, para Dios, y a pesar de gente que sí quería vivir para Dios, pero que la regó de una manera impresionante. Déjenme decirles algo, después de esta promesa davídica, David no se salva de esto, ¿eh? Después de esta promesa que Natán le dijo a David, al X tiempo, David peca con Betsabé. Pero aún así, Dios fue fiel con la promesa. Viene la segunda parte. Precisamente esta segunda parte nos habla de esto. Y voy a leer estos versículos. Más o menos calculo, me voy a tardar unos 12 minutos para terminarles esta parte. Espero que no haya problema, Miguel, pero no va a ser menos, pero vamos a leerla. Vamos a leer, estamos en el Salmo 89, repito, y vamos a ver de los versículos 30 al 37. Dice, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Y como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Qué impresionante.
Nos habla de Dios diciendo, yo tengo en cuenta sus debilidades. Yo sé que ustedes van a fallar. Ajá. Lo pone, si dejaren sus hijos mi ley. De alguna manera, podemos ver como el rey más fiel de todos a David. Ajá. Fue un rey que cometió pecados. Me gusta mucho la vida de David porque finalmente es un rey que tú lo ves con debilidades, con situaciones, pero que finalmente fue un hombre que supo someterse a la voluntad de Dios. Ajá. Sin embargo, le da esta segunda parte de su llamado, ¿no? Y le dice, ok, David, pero si tus hijos, tu hijo el que van a nacer, falle, tu descendencia olvidara mis estatutos, ajá, entonces yo los castigaré. Dice, castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Uh-huh. Efectivamente, nosotros que conocemos la historia de Israel, sabemos que todo esto sucedió. Efectivamente, la descendencia de David falló. Ajá. Y efectivamente, Dios los castigó con azotes. Ajá. Dice, fíjate que Dios hizo un pacto con Salomón. Hizo varios pactos, hizo un pacto con Jeroboam, pero en su tiempo hizo también un pacto con Salomón. Ese pacto, perdóname Mirna, te voy a cambiar de versículo, es Primera de Reyes, es que el versículo que pensaba darles se los voy a dar al final. Primera de Reyes 9 del 4 al 5, vamos a ver qué es lo que dice este pacto, ¿no? Dice, este es un pacto que hizo Dios con Salomón después de que terminara el templo. Y este pacto de Dios con Salomón no es tan famoso como el pacto de Dios con David. No se menciona tantas veces porque no fue ejercido como debe de ser, ¿no? Dice, Primera de Reyes 9 del 4 al 5, si tú anduvieres, eso le dijo Dios a Salomón, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Una vez más, hace Dios un pacto con Salomón y refiere al pacto con David, este pacto que estábamos viendo ahora. Pero ¿por qué no fue tan famoso este pacto de Salomón? Porque Salomón lo rompió. Este pacto es la segunda parte en donde es un pacto condicional. Es un pacto en donde le dice, si tú andas delante de mí, yo te voy a prosperar. ¿Y sabes qué? Salomón tristemente no siguió este pacto. ¿Y sabes cómo empezó esta desviación? Esta desviación que tuvo este reino que tuvieron los descendientes de David, empezó con Judá, empezó con Salomón. Y esas decisiones, Salomón estuvo tomando decisiones, algunas decisiones no tan pequeñas, pero decisiones que aparentemente eran prácticas. Ajá. Oye, pues para estar en paz con una potencia amenazante como Egipto, pues me caso con la hija del faraón. Pues eso es algo que está correctamente político, como dicen, correctamente político, ¿no? O políticamente correcto. Sin embargo, no estaba de acuerdo a lo que decía Dios. Dios fue claramente diciendo que el rey que se levantaría sobre Israel no podía tomar una esposa extranjera. Y no hay vuelta de hoja. Pero ese detalle que menospreció Salomón lo fue guiando cada vez más y más y más a la ruina y empezó a tener esposas de todas partes y sus esposas terminaron desviando su corazón. Y ya conocemos la triste historia del imperio de Israel. Dios, si hubiera Salomón si hubiera Salomón seguido el pacto, pues el reino se le hubiera quedado todo él. Sin embargo, vemos las consecuencias de esta desobediencia.
La mayoría del reino se dividió, se separó de la descendencia de David, no quiso tener que ver nada con la descendencia de David, y se le llamó a esa parte el reino del norte. Y el reino del norte desde el principio estuvo mal, siguiendo falsos dioses. No, de los 19 reyes del reino del norte, ajá, ninguno siguió a Dios. Ajá. Jehú así como que quiso hacer la diferencia, pero todos los reyes no hicieron lo agradable delante de Dios. Entonces eso fue una gran pérdida en un principio, ¿no? Esa gran parte de Israel se perdió en el cautiverio, cuando los asirios, 200 y cacho años después, los conquistaron y los esparcieron. Se perdió, son las tribus perdidas de Israel. Pero también a Judá, pues salió mal, porque el hijo de Salomón, Roboam, no siguió los principios. Y de los 20 reyes que estuvieron en Judá, fíjate las estadísticas, digamos, ¿no? De los 20 reyes que Judá tuvo, 8 solamente siguieron al Señor o fueron agradables delante del Señor. Y de esos hay muchos, la gran mayoría deja mucho que desear su vida, pero dice la Biblia, fueron agradables delante de Dios, ¿no? 13, no, perdón, 12 reyes, bueno, 12 reyes fueron los que hicieron lo malo delante de Dios. Ajá. De esos 12, perdón, de esos 12, sí, hubo un rey, una reina que ni siquiera era de la estirpe de David, que era una usurpadora del reino, una mujer muy mala, Atalía, y que además estuvo a punto de exterminar la casa de David. Pues sí, finalmente ellos terminaron, aunque duraron 136 más años más que el reino del norte, pero ellos terminaron también en una forma muy parecida. Ajá. El reino de David, perdón, el reino de David, el reino del sur, terminó también en cautiverio. Ajá. En el año 586 antes de Cristo fue destruida la ciudad de Jerusalén y fue llevada al cautiverio. Y entonces, pues sí, los castigó con vara, pero dice el versículo algo muy importante. Y fíjate, quiero leerlo otra vez. Dice, después de entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su sol, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. A mí me impresiona mucho estas palabras. Ok, va a fallar la descendencia, pero finalmente la fidelidad, la primera parte de la promesa, que es la que depende de Dios, la fidelidad continúa. Y podemos verlo reflejado, como lo hemos dicho muchas veces, a través del nacimiento del Mesías. Me gustaría que leyéramos todos Mateo 1 del versículo 16 al 17. Vamos a leerlo, aparece ya en el chat. Es la última parte. Si ustedes saben, Mateo, el capítulo 1 habla la primera parte habla de la genealogía de Jesús, desde Abraham hasta Jesús, ¿no? Y dice aquí, termino de leer la genealogía y dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Y esto es un detalle que nunca me había fijado en esta parte que había leído. Aquí habla la genealogía de Jesús en 3 partes, ¿no? Y comienza desde Abraham. Abraham a David, 14 genealogías. Yo no sé si son exhaustivas estas genealogías porque es casi 1000 años, ¿no? Entre Abraham y David. Se me hacen muy pocas descendientes, pero
Pueden ser por varias cosas que no nos vamos a meter ahorita a estudiarlas, pero a Abraham se le dio la promesa. Ajá. Llega David como alguien muy importante que se le hace una promesa ya más clara y de pacto. Ajá. Y luego viene de David como otro hecho importante, la deportación a Babilonia. ¿Sabes qué? Dios estuvo manteniendo una descendencia cada vez más mermada de David durante más de 400 años hasta la deportación de Babilonia. Hasta que ahí aparentemente ya se acabó el reinado terrenal de David. Ajá. Sin embargo, no nos olvidemos de esta tercera y última parte de la genealogía de Jesús. Ajá. En esta última parte de la genealogía de Jesús, se nos habla de esos puntos que vemos del 33 al 35, en donde los podemos resumir en 4 puntos también. ¿Qué nos dice Dios en esos versículos? ¿Cómo sigue siendo su pacto y su fidelidad, no? Él no falló, cumplió en todo. No quitó su misericordia sobre la descendencia de David. 2, su pacto fue verdadero. Lo que él prometió lo cumplió. 3, no olvidó las promesas ni las quitó de su boca. No dijo, ok, prometí esto, pero ahora ya no lo prometo. Me desdigo. Y por último, podemos ver que como dice el versículo 35, lo que él promete siempre lo cumplirá. Y lo vemos a través de esta última genealogía, desde la deportación hasta Jesús. ¿Sabes? Dios hizo varias cosas sorprendentes en los 2 cautiverios. En el cautiverio del Reino del Norte, por la forma como conquistaban los asirios, se deshizo la nación de Israel. ¿Por qué? Porque los israelitas fueron esparcidos y Dios utilizó otras gentes para ocupar sus territorios. Pero en la deportación de Judá, y esto es muy importante, Dios siguió manteniendo el pueblo de Judá como una identidad. Se los llevó al cautiverio, sí. Sin embargo, su tierra no fue ocupada, sino tiempo después un remanente fue regresado a Jerusalén. Y es a través de este remanente como Dios trae al Mesías. Eso es algo impresionante. Israel siguió, Judá siguió siendo nación. ¿Para qué? Para que viniera Cristo. Y todos estos puntos Dios los prometió. Así que yo estoy seguro que todos vamos a leer la próxima vez con mucha atención esta genealogía y ver la tercera parte, ¿no? Y bien, terminamos 36 y 37 cuando habla de todo esto. Fíjate que 36 y 37 otra vez hace un énfasis en la eternidad del pacto. ¿Se acuerdan? La vez pasada veíamos el 29, hace ratito que lo vimos, en donde dice el versículo 29, dice, pondré su descendencia para siempre y su trono como en los días de los cielos. Ajá. Y en este 36 y 37 dice, su descendencia será para siempre. Otra vez retoma el punto, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Me encanta porque en esta parte utiliza la imagen del cielo, del cielo físico, para hablar de la eternidad o de la duración del pacto de Dios con David. Así como los cielos van a permanecer, así como el sol, como la luna, como los astros, como la edad de los astros, comparadas con la edad del hombre, no tiene comparación, así va a ser de duradero el pacto para con nosotros. Ciertamente la edad del universo no es eterna, es finita. Sin embargo, pareciera infinita en relación a nuestra edad. ¿Sabes? Podemos cada uno de nosotros tener por cierto de que las promesas de Dios en nosotros son ciertas y son duraderas. Y con esto poder tener la fe que necesitamos para vivir y para caminar con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bien, terminamos con esto y la próxima vez vamos a seguir con una parte muy importante. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Alex. Recuerden que al final vamos a dar un espacio para que si hay alguna duda del Salmo,
le puedan preguntar a Alex, y igual del estudio que vamos a ver. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de la armadura divina. Hoy, de hecho, vamos a entrar ya de lleno a la armadura. Recuerden ustedes que toda la introducción y los primeros pasajes primero hablaron de la acción del diablo con la humanidad, cuando vimos 5 de las 7 iglesias que realmente fueron motivo de que Dios las reprendiera de alguna manera. Luego vemos la acción de la influencia de Satanás y sus ángeles o demonios sobre el ser humano. Y ahora pues vamos a comenzar a ver ya la armadura y vamos a iniciar viendo los efectos del pecado sobre un creyente. Entonces, aquí en el versículo 14 de Efesios 6 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Recuerden ustedes que el antecedente de esta armadura es precisamente que es por los demás hermanos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y entonces aquí vamos con el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hoy, como les decía, vamos a comenzar viendo esta situación del efecto del pecado en el creyente, pues que tiene que ver con no vivir en la verdad, con una mentira. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que para poder seguir la verdad, nosotros tenemos que tener la certeza de las consecuencias de salirnos de ella. O sea, si bien Dios es un ser bondadoso, es un ser generoso, misericordioso, clemente, como hemos visto ya varios atributos de Él, también es un juez justo y Él nunca pasará por alto el pecado. Por eso, aún como creyentes, cuando pecamos, si confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, si nos arrepentimos, si ya no queremos seguir adelante. Entonces, el apóstol Pablo, dentro del libro de los Romanos, pues nos marca prácticamente, y Corintios, nos marca prácticamente cuáles son los efectos de este pecado, y prácticamente los enumera en 10 puntos. El primero de ellos es el efecto del pecado. Con el efecto del pecado, la mente es reprobada. Esto nos lo dice Romanos 1:28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, sabemos que como creyentes tenemos la mente de Cristo y Dios ya nos dio una nueva forma de pensar que es prácticamente nutrida con la palabra de Dios y se va desarrollando de acuerdo a conocer, creer y obedecer lo que dice la palabra. Entonces, cuando una persona viola cualquiera de estos puntos, entonces su mente es reprobada o es atrofiada y ya no ve las cosas desde la perspectiva correcta. Yo les aseguro que muchas personas que dicen falsedades respecto del cristianismo, de la doctrina de Dios, y aún dentro de su vida, creen que tienen la razón. Y nosotros también podemos estar en errores como creyentes y creer que tenemos la razón. Pero nunca se nos olvide que Dios dice: si alguno se imagina que sabe algo, todavía no sabe nada como debiera de saberlo. Entonces, nuestra parte es basar toda la estructura de nuestro pensamiento sobre la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, entonces nuestra mente no va a funcionar correctamente y vamos a, como dice la misma escritura, llegará el tiempo que quien nos mate, decía Jesús, pensará que presta un servicio a Dios. Como ustedes bien saben la historia de Pablo, cómo era celoso de la ley,
y de todas las normas de fariseos, y él en su celo equivocado perseguía a la iglesia pensando que tenía la razón. No es sino hasta que Jesús se aparece ante él y pasan 3 días y él orando, y llega Ananías y le quita la ceguera de los ojos, cuando él empieza a ver con claridad, pero prácticamente Dios ahí fue el que lo llamó y lo convirtió. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de mantener nuestra vida limpia. Es imposible que no pequemos, todos pecamos cada día, pero solo la palabra nos va a dar la forma correcta de ver las cosas, y en todo lo que estemos equivocados, para poder estar bien, tenemos que estar confesando constantemente nuestros pecados. Si descuidamos el estudio de la palabra, olvidaremos el parámetro de Dios y entonces empezaremos a actuar conforme a nuestros pensamientos, y como cada día pecamos, nuestra mente empezará a funcionar en forma reprobada para Dios. El segundo es que el efecto del pecado nos vuelve carnales, o sea, vuelve una mente materialista. Esto nos lo menciona Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, ahí está. ¿Qué es lo que llena tu pensamiento la mayor parte del día? Ahí vas a poder tú detectar tu grado de espiritualidad o de carnalidad. Pero aquí vemos que el efecto del pecado lleva a las personas a ver las cosas desde la perspectiva de este mundo, del materialismo, y por eso vemos que hay muchas iglesias, como las iglesias del progreso, cuyos predicadores predican una falsa doctrina enfocando la mente de los creyentes en cosas materiales, en las riquezas, en prestigio, etcétera, en el reconocimiento, y se vuelven personas con una mente reprobada porque se vuelven totalmente materialistas, como dice aquí Romanos. En cambio, el creyente que vive en la palabra, que piensa conforme a las cosas de la palabra que estructura su vida, entonces piensa en las cosas del Espíritu, cómo agradar a Dios, cómo glorificarlo, cómo enaltecer su nombre, etc. El tercer efecto del pecado produce la muerte espiritual. Esto ya sabemos que la humanidad toda está muerta espiritualmente, por eso Jesús dijo a aquel hombre que le quería seguir: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven, síguenos. Recuerden que la muerte espiritual es una pérdida de comunión con Dios, o en el caso de una persona incrédula es una separación total. Entonces Romanos 8:6 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces ahí vemos cómo, si nosotros vivimos en el espíritu, seremos seres espirituales, pero si nos ocupamos aún como creyentes de la carne, entonces estaremos viviendo fuera de la comunión con el Señor, ya como verdaderos creyentes, por supuesto. Y nosotros, como creyentes, se supone que debemos anhelar la comunión con Dios, que tenemos que cada día de nuestras vidas estar queriendo agradarle y nutrir nuestra mente, reitero, con la palabra. El cuarto efecto es que el pecado nos hace enemigos de Dios, o nos deja como enemigos de Dios. Lo dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, cuando nosotros no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a nuestros deseos, a nuestros instintos, etcétera, esto nos hace no tener una relación con Él, ni queremos, porque cuando optamos por el camino de la mentira, nos desviamos, y lo que menos queremos, porque el orgullo se levanta, es que alguien nos diga en qué estamos mal. Por eso suele suceder que nosotros, cuando estamos en una condición así, arremetamos contra el que vive correctamente, y eso es lo que se llama prácticamente persecución. Aún en las iglesias puede haber este tipo de persecución. Cuando un creyente comienza a vivir cada día más en forma espiritual, pues es luz y pone en evidencia siempre las tinieblas. Una de las situaciones importantes de la convivencia
es ayudarnos unos a otros a mantenernos en la entrega, en la palabra de Dios, disipar dudas que podamos tener contestadas con la misma escritura, y es lo que nos estimula al amor y a las buenas obras, como dice el libro de los Hebreos. Y por eso Dios llama a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veamos que aquel día se acerca, y nosotros, como creyentes de esta última época, claramente sabemos que este día está bastante cerca. Entonces hay otro pasaje que también nos habla de esto, que dice en Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces vean ustedes cómo las malas obras nos hace enemigos en nuestra mente prácticamente de Dios. Por eso siempre para un creyente el arrepentimiento va a ser importante, pero debemos estar conscientes que el pecado no confesado, sostenido, justificado, etcétera, nos hace enemigos de Dios. Recuerden ustedes que Dios es amor y ha mostrado su amor a la humanidad, pero realmente, ¿quién es quien realmente se salva? El que es llamado por Él. Nadie por sí mismo se puede salvar, como ya se mencionaba hace ratito en el Salmo. Y miren qué curioso, porque en Romanos 8:9 nos dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que, perdón, 8:29, y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y luego el pasaje 15 del capítulo 9 de Romanos dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Entonces, debe de quedar claro que el llamado proviene de Dios, que Dios es el que nos convence, nos da el arrepentimiento y nos da la fe para creer. No hay nada en nosotros. Y que de acuerdo a la elección de Dios, Él tiene misericordia de quien Él quiera. ¿Cómo eso o cómo lo hace Él? No lo sabemos, pero sí sabemos una cosa. Dios es justo y Dios es soberano. Nos tenemos que confiar en la forma como Dios procede. Por tanto, cuando una persona empieza a vivir en contra de Dios, de acuerdo al carácter y la justicia de Dios, pues se vuelve como un extraño para él. ¿Por qué? Porque anda por un camino diferente. Entonces Dios tiene que actuar para llevarlo al arrepentimiento, como también ahora en esa explicación de algunos de los reyes, sobre todo de Israel, perdón, de Judá, muchos de ellos sí llegaron a un arrepentimiento. Manasés mismo se arrepintió después de haber sido un idólatra y alejar al pueblo de Israel. Bueno, el punto número 5 es que la influencia del pecado nos causa locura. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que Pedro en una de sus cartas, 1 de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por tanto, todo creyente debe basar la estructura de su vida en lo que dice la palabra de Dios estrictamente y en el estudio y profundización de las escrituras para no poder ser confundido. Porque si llega a ser confundido y empieza a caer en pecado, realmente va a actuar contra la naturaleza, contra toda lógica, que es lo que aquí la Biblia claramente nos lo dice, las cosas de Dios, del Espíritu de Dios, para Él son locura. Porque no puede una mente carnal tener una idea de cómo funciona una mente espiritual. Por eso es que por eso es que de Dios tiene que ser el llamamiento a nuestras vidas, porque por nosotros, con una mente reprobada,
nunca podríamos por nuestra propia inteligencia ir a Dios, ni por nuestro propio esfuerzo, ni por guardar la ley. Por eso es que Dios es el que nos tiene que llamar, y por eso Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Aún esto de trajere se puede traducir como arrastrar. O sea, Dios es el que llama, Dios es el que atrae. Y volvemos al ejemplo de Pablo. Luego vemos el punto número 6, que el efecto del pecado nos hace ciegos a la verdad espiritual. Esto nos lo dice 2 Corintios 3:14, que dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, se embotó. Los hizo ciegos a la verdad espiritual. Entonces nosotros, por tanto, tenemos que fijar los ojos en Cristo así como un pedernal, como una piedra, que nada nos haga movernos de un lado a otro, o como Pablo dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Eso quiere decir que tu juicio y tu manera de pensar tienes que hacerlo a un lado para dar cabida a la palabra de Dios y vivir en la verdad espiritual. De otra manera, no te va a haber amanecido. O sea, cuando prácticamente nos amaneces por medio de la palabra de Dios, que es Cristo, ¿no? Como dice 2 Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana es Cristo. Atentos a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Ven ustedes? Entonces, de otra manera, seremos ciegos a la verdad espiritual y seremos arrastrados por falsos líderes, aún cristianos, por falsas enseñanzas, a vivir en contra de Dios. Por tanto, el fundamento para todos nosotros debe ser siempre la Escritura, y mientras más la obedezcamos, no tanto que la conozcamos, si la obedezcamos, viviremos más libres o tendremos más visión de la verdad espiritual. De otra manera, no entenderemos. El punto número 7 es que Satanás nos ciega como consecuencia del pecado. Claro, Satanás nos incita a pecar, y cuando pecamos trabaja para que la luz, para que no veamos la luz y nos volvamos a Dios. Eso lo dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo ciega el entendimiento de los incrédulos. Por eso es que el mundo entero está bajo el maligno. Pero un creyente que no vive en la verdad, que comete pecado y no se arrepiente, puede tener una ceguera temporal, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso Dios nos pide en 1 Corintios 11:31 que nos examinemos a nosotros mismos, y esto a través de la Escritura. El punto número 8 es que el pecado nos lleva a vivir una vida vana y vacía. Esto fue algo que mencionó Jonás 2:8, cuando estaba en el vientre del pez. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. O sea, dicho de otra manera, el pecado nos lleva a vivir por la filosofía de este mundo. Y nosotros sabemos que este mundo, lejos de llenar una vida, le produce un vacío. Quien tiene más quiere más, ya sea fama, dinero, poder, reconocimiento. Nunca el ser humano está satisfecho, porque su vacío es del tamaño de Dios. Cuando nos convertimos a Dios y Dios entra en nosotros, podemos confundirnos temporalmente a causa del pecado, por supuesto, y llevarnos a vivir fuera de la voluntad de Dios, y lógicamente van a venir consecuencias en nuestra vida, como seguramente lo hemos vivido alguna vez, o como tenemos tantos ejemplos
en el Antiguo Testamento. Luego, el punto número 9 es que el pecado nos hace ignorantes. ¿Tú crees que sabes algo? Mira lo que dice Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia de que en ellos hay, por la dureza del corazón. Nosotros ya sabemos que cuando cometemos un pecado se endurece nuestro corazón y se produce maldad en nosotros. Si no, 1 Juan 1:9 no diría que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por tanto, el pecado produce maldad y el pecado hace que el corazón se endurezca. Y al endurecerse se hace insensible a la voz de Dios y a su palabra. Por eso nos hace ignorantes. Entonces, además levanta nuestro orgullo, que nos hace pensar que en todo tenemos la razón. Nos hace pensar que nosotros sabemos más aún que Dios. Porque, bueno, podríamos hablar de pastores y maestros, pero si tú analizas un poco esto, cada vez que tú no sigues la palabra de Dios o la desobedeces, tú te estás en tu mente poniendo en una posición superior a Dios. Porque si Dios es infinito en sabiduría y nos dejó su palabra y el cielo y la tierra pasarán y sus palabras no pasarán, y tú la desobedeces, es como si tú te estuvieras poniendo en tu orgullo por sobre Dios. ¿Y esto qué es? Evidencia en ti, ignorancia. Porque no hay nadie más grande que Dios. Él es perfecto en todo su ser, en todo su actuar, en todo lo que Él ha planeado. Entonces, no se trata de que tengas versículos memorizados y que leas mucho, sino se trata de que tú obedezcas siempre y cada pecado estés al pendiente de tu vida para inmediatamente confesarlo. De hecho, la evidencia de que el Espíritu Santo está gobernando en tu vida es la rapidez con la que tú puedes confesar un pecado, con la que lo puedes detectar. Algunas veces puedes estar hablando y vas a decir una mentira y algo dentro de ti te para y dices la verdad. Ese es el Espíritu Santo en control de tu vida. Y por eso nos conviene que realmente Dios tenga, o sea, que la luz del Espíritu esté en nosotros, tengamos todos los recursos a través de la obediencia para que inmediatamente nos lleve a corregir. Pero si descuidamos esto, es como si diéramos ocasión a Satanás de influirnos. Y entonces nuestro entendimiento se cegará. Entonces, el punto siguiente, el número 9, dice, el pecado nos hace ignorantes. Efesios, no, sí, ya lo vimos, perdón. El punto 10 y el último, dice, el pecado produce en nosotros una mente corrompida. Aquí vemos el pasaje de Tito 1:15 que dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, el pecado causa corrupción y una mente corrompida está ajena de la vida de Dios y de las instrucciones de Dios. Por eso te lleva a la incredulidad. Por eso es que todo creyente debe crecer en santidad, porque escrito está, sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Tenemos que anhelar más que las cosas de esta vida, más que la complacencia de este mundo, la santidad. Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Entonces, nuestro anhelo es no desviar nuestro pensamiento de las vanidades de este mundo, sino concentrarnos en Dios y en que Él produzca en nosotros la vida que es agradable a Él, como dice Hebreos 13:21. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros ya somos hijos de Dios, tenemos que analizar la forma en que estamos pensando.
la forma como estamos tomando las cosas. Tenemos que desarrollar una mente analítica en nosotros, porque eso nos va a ayudar, reitero, a la luz de la palabra, a hacer uso adecuado de la palabra y va a ayudarnos a crecer en nuestra dependencia al Señor. Por eso es que el uso adecuado de esta armadura divina que estamos comenzando a estudiar es vivir en la verdad. O sea, la verdad no alberga en más mínimo grado la mentira, porque ya no es la verdad. Entonces usamos mucho un eslogan de que un más de verdad con una gota de mentira ya no es la verdad, usando un porcentaje, 99.999.999 de verdad con una milidécima de mentira ya no es la verdad. Entonces, si la palabra de Dios es verdad, no admite ninguna mentira y todo lo que dice es verdad. Que algunas cosas no comprendamos, precisamente es donde tenemos que aprender a confiar en el amor de Dios y en su persona. Si no, no hubiera puesto Dios el pasaje de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, nosotros tenemos que vivir en fe. Un hombre de poca fe no piensa, permite que las circunstancias lo influyan y lo intimiden. Recuerden que si hay alguien diestro para usar la mentira es Satanás y sus ángeles. Y hay instrumentos de Satanás, independientemente de sus demonios, que pueden ser muy ágiles en forma mental y tú no ser tan ágil. Pero si tú tienes la palabra de Dios morando en ti, ningún argumento, por más válido que parezca ser o por más fiel que permanezca ser, te va a mover de la verdad. Entonces, en tu mente, tú debes de saber, la palabra de Dios es verdad. Si bien no comprendo todas las cosas de la creación, de la elección, yo sí confío en Dios, que es justo. Recuerden, la justicia de Dios es un atributo que nosotros ya vimos, ¿sí? Si Dios no fuera justo, tan solo hubiera perdonado a la humanidad y ya, pero tuvo que establecer su justicia haciéndose hombre a través de Cristo y descargando toda su ira sobre el pecado en él, porque tenía que establecerse la justicia. Por eso es que nadie puede ser salvo si no cree que Jesús ya pagó por él en la cruz y reconoce que él está en pecado. ¿Ve? Entonces, cuando Satanás, por ejemplo, llega con un garrote, nos golpea en la cabeza y nos volvemos incapaces de pensar y nos deja indefensos. O sea, ¿quién no, como creyente, ha tenido presiones a veces tan fuertes y una tras otra, tras otra, tras otra, como nosotros mismos hemos visto en nuestra iglesia con cosas que hemos compartido, o sea, de todos los creyentes que estamos? Y como dice hasta un proverbio, ¿no? La presión hace entontecer al sabio. No es, sino poniendo los ojos de Dios y teniendo una confianza plena, como vamos a prevalecer. Aún que Satanás nos golpee en la cabeza con sus argumentos y en ese momento no podamos ser claros. Pero tú debes de tener en tu mente una cosa. La palabra de Dios es verdad y tu deseo debe ser vivir en la verdad. Si tú tergiversas la palabra, traduces mal o explicas un versículo en forma diferente a los principios de la Biblia, etcétera, tú te estás yendo a la mentira. Por eso hay tantas falsas doctrinas basadas aún en el cristianismo. Entonces, la manera de evitarlo es analizando, pensando, estudiando las lecciones de nuestro mismo Señor Jesucristo, analizándolas, meditando en ellas. Recuerden, ¿qué es lo más importante de la palabra de Dios? Toda la palabra de Dios es una unidad, pero los 4 evangelios, la vida de Jesús, es lo más importante que tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque ahí vemos a Dios mismo actuando. Entonces a veces tú dices, bueno, esto ya lo leí, ya lo conozco, el pasaje de la viuda o de la que dio la ofrenda. No, ya me lo sé. Pues no sabes nada.
O sea, tú tienes que profundizar en el estudio de los evangelios para que tú puedas saber exactamente cómo pensaba Jesús y cómo establecía las cosas. Entonces, solo estudiando, meditando en la palabra, analizando todo lo que Dios dice, podrás tú salir, vivir en la verdad. Ahora, la fe, que es lo que produce la palabra, se puede definir como un hombre que sabe pensar conforme a las Escrituras. Esto es la mente de Cristo. Entonces, tú tienes una manera de pensar, una estructura de pensamiento. Tú fuiste creado bajo principios en tu hogar, una forma de vida en tu hogar, etcétera. Pero no fue la manera correcta como fuiste creado. Recuerden, como dice Hebreos 12, nuestros padres nos corregían como a ellos les parecía, pero Dios para que participemos de su santidad. Por tanto, es en la palabra como nosotros tenemos que ir transformando nuestra mente. Yo pienso esto, por ejemplo, pero Dios dice esto. A mí no me parece lógico, pero lo voy a obedecer porque Dios es infalible, Dios no se equivoca. Y ya estás actuando ahí en fe. Entonces, conformar tu vida y tu forma de pensar a lo que dicen las Escrituras, esto te abrirá el panorama para entender más profundamente las Escrituras. Entonces, recuerda una cosa y es algo muy importante. La incapacidad para pensar te hace andar como en círculos. Siempre vas a regresar a lo mismo. Solo la palabra de Dios te puede sacar de este sistema de pensamiento. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no has tenido un problema y después de analizar, a lo mejor te puedes pasar hasta noches sin dormir o semanas de acuerdo a la gravedad del problema y llegas a lo mismo? ¿Por qué? Porque no sales de este sistema de pensamiento. Y lo que la Biblia nos lleva, nos saca de este sistema de pensamiento para ver las cosas como Dios las ve, no como humanos. Por eso en Isaías 57, 20 y 21 dice, pero los impíos son como un mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Imagínate tú, estás sentado en la playa, disfrutando del mar, y ves ahí una botella vacía que alguien tiró y no la depositó en la basura. Y empiezas a ver cómo es arrastrada de un lugar a otro, pero ahí está todo el tiempo. Es arrastrada de aquí para allá por las olas del mar. Así, un pensamiento que no se basa en Cristo es arrastrada de aquí para allá y vas a caer en una u otra filosofía falsa a menos que tú te concentres en la verdad. Por eso es necesario ceñirnos en la verdad, ¿sí? O sea, ahí es donde entra el cinturón de la verdad, que lo vamos a ver con más claridad. O sea, el cinturón era un elemento tan importante que sostenía toda la armadura. Sostenía, por ejemplo, generalmente las túnicas podían ser un poco más largas, pero en el momento de la batalla podían ajustarse el cinturón y subirse un poco para que no les estorbara en la batalla. El cinturón sostenía la coraza, sostenía la espada del espíritu, ¿sí? Entonces, la verdad es la clave en la vestimenta, porque le permitía a un soldado ser ágil en la batalla. Sin ese cinturón, difícilmente podía mantener todo en línea y todo en orden. Por eso es que en la primera parte de esta escritura, de esta armadura divina, se empieza por la verdad, por el cinturón de la verdad. Entonces la palabra verdad es crítica en la batalla al grado que Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para ir al Padre es por Cristo. Para mantenerte en comunión con Dios es mantenerte en comunión a través de las Escrituras y ver cómo Dios ve, cómo Dios reacciona ante el pecado, cómo Dios puede entristecerse, etc. Pero Jesús es el cimiento y es el camino a la verdad. Por tanto, tener siempre la seguridad de nuestra salvación, estar seguros que estamos caminando con Dios de acuerdo a los hechos, a lo que el Espíritu Santo nos va iluminando cada día más y más, es la evidencia de que estamos viviendo en la verdad. O sea, la verdad es tan importante que 396 veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra verdad.
Fíjense. O sea, nos da una idea de lo importante que es vivir en la verdad. Nosotros podremos tener victorias espirituales. Si no andamos en la verdad, no podremos. O sea, podemos tener victorias espirituales solo si vivimos en la verdad. De otra manera, no podremos, ¿no? Entonces, ¿cuántos pretenden sin resultado tener victoria en su vida porque andan en pecado? Y por tanto, fuera de la verdad. Por eso es que muchas personas no entienden. A lo largo de los años pueden decirse cristianos o ser aún creyentes y siempre van a regresar a las verdades básicas de la palabra. Entonces, por ejemplo, el capítulo 6 de Hebreos dice que dejemos atrás ya la doctrina de los bautizos, de las cuestiones espirituales y vayamos con paciencia hacia adelante. Todo tiene un proceso, pero si tú te quedas como un niño, pues no vas a poder crecer. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio venidero. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto no quiere decir que Dios está, es Hebreos 6 del 1 al 3, esto no quiere decir que Dios está desacreditando esto, sino que como un ser humano, pues tú cuando eres recién nacido necesitas de pañales, del alimento y el cuidado de la madre, etcétera. Pero llega el momento en que tú empiezas a caminar solo, a lo mejor al principio te caes, etcétera, y hasta por eso dan las andaderas. Pero un día ya puedes estar caminando y ya empiezas a caminar, empiezas a descubrir un mundo diferente, por ti mismo empiezas a indagar, como lo vemos en los niños chiquitos, ¿verdad? Por eso Dios quiere que vayamos hacia adelante, a la perfección, que vayamos creciendo, porque si nos quedamos estancados, siempre vamos a ser golpeados por las circunstancias de la vida, golpeados por la influencia del diablo, etcétera. Entonces, sí, la razón por la que esto puede continuar por años es la razón fundamental, o mejor dicho, el fondo de esta razón es que pensamos que podemos arreglárnoslas por nosotros mismos, haciendo a un lado la palabra de Dios. Y lo que piensas detrás de esto es que vives en pecado y no quieres que se descubra. Entonces, muchas personas, por ejemplo, mientras no sean expuestos, no les importa cometer el pecado. O sea, no hay una convicción. Por eso es que la palabra nos desenmascara, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y se penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero el peligro es que tú no seas honesto, que no vivas en la verdad. Entonces, el ladrón nunca se va a avergonzar de que roba mientras no lo cachen. Pero cuando lo cachan, ahí es donde viene la vergüenza, ¿verdad? Entonces, mientras no sea evidente que una persona queda al descubierto, no le importa seguir tapando el pecado. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Nos desenmascara. Por eso muchas personas ya no van a la palabra o la leen superficialmente, porque tienen una forma de vida basada en la mentira o han permitido cosas que los han puesto lazos. ¿Y qué sucede? Pues mientras puedan tapar y que no sea evidente a los demás, pues siguen y no cambian, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando una persona es expuesta? Viene la vergüenza, ¿sí? Y es cuando se puede una persona arrepentir. Pero una persona que continúa en el pecado, pues no va a cambiar mientras no pase vergüenza. Ahora, ¿cuántas veces hemos llegado a un estudio pensando de una manera y nos dice todo lo contrario en el estudio y nos hace ver? Pues a mí como pastor y aún como creyente, cuando yo daba el estudio en mi casa y en Gutenberg y yo estaba atrás siempre viendo, observando, muchas personas llegaban, no, ahora sí no tuvo razón en esto.
y el predicador. Entonces yo me encargaba de mostrarles en la palabra que sí tenían razón. Y otros dicen, es que Dios habló a mi vida a través de este estudio, eso lo he escuchado mucho. ¿Por qué? Porque la verdad pone al descubierto la mentira. Pero cuando consentimos la mentira, cuando no nos importa mientras no sea evidente, entonces vamos a ir hundiendo más y más en la verdad y entonces acarrearemos problemas en nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar a final de cuentas? Lo que puede traer mayor convicción a nuestra vida es que Dios todo lo sabe y todo lo ve. Y que cuando nosotros pecamos, estamos ofendiendo a Dios. Y ese precisamente es lo que puede traer una convicción a nuestra vida. Pero cuando tú ya estás muy afectado por el pecado, ya no te importa pecar, aunque tu pecado traiga ofensa a Dios. Aunque pueda haber repercusiones en las personas que más quieras. Lo vas a consentir. ¿Por qué? Porque ahí estás siendo esclavo del pecado. Pero recuerden, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Entonces, recuerden que Dios todo lo ve. Y cuando Dios ve el pecado, no creas que Él está interesado tanto en que tú pases vergüenza. Él está interesado en que pases la verdad. Entonces, tú tienes que vivir en la verdad no solamente delante de los hombres, sino en el interior de tu corazón. Eso es más importante. Tu relación con Dios, con los demás, solo va a ser el reflejo de lo que hay en tu interior. Por tanto, la manera de sanar esto es desde tu interior. Si en tu interior tú no cambias o piensas que puedes desafiar a Dios o puedes pensar que puedes cometer pecado y salir librado, ahí están tantas historias en la vida que no es cierto. Hace rato en el Salmo se puso el ejemplo de David cuando peca con Betsabé. ¿Cuál fue su primera reacción? Tapar su pecado. Manda a llamar a Urías Eteo para que estaban en batalla, obviamente. David se había quedado ahí en su palacio. Lo manda a llamar para que duerma con su esposa y se justifique el hecho. Así ya durmió, está embarazada, pero era una mentira. Y cuando Urías nunca va a su casa porque tenía esa convicción de que Joab y el arca de Dios estaban en batalla, entonces con el mismo Urías manda un recado a Joab que lo mate, que lo ponga en el frente de la batalla y se retiren de él para que se muera. Pero ¿qué pasa cuando David es enfrentado por el profeta Natán? Y es ahí donde él confiesa el Salmo 51. Y en el 6 es de la clave de lo que estamos hablando ahorita. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La verdad en lo íntimo es lo que a Dios le interesa. ¿Sí? Tú podrás sentir vergüenza, podrás ser descubierto, ser avergonzado, pero lo que a Dios le interesa es que vivas dentro de ti en la verdad y esto te va a librar de pecar. Entonces, David aprendió aquí que Dios no tiene un interés en que quedemos bien delante de los hombres, sino que los hombres piensen que somos veraces. Tú puedes decir que eres muy creyente y vivir la vida que quieras, pero si tu vida refleja Cristo, si tus acciones reflejan santidad, entonces la gente va a creer que eres veraz. Si tú vives y hablas conforme a la palabra y no hay tacha en ti, y si cometes un error puedes reconocerlo, entonces las personas van a creer que eres veraz y van a creer el evangelio. Si no, van a blasfemarlo. Como Dios le dijo a Israel, el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Porque tristemente Israel todo hacía menos glorificar al Dios que lo libró de la esclavitud de Cristo, de Egipto, así como nosotros Dios lo libera de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Entonces, lo que a Dios le interesa, para reafirmarlo, es que el interior de nuestro corazón seamos congruentes con su verdad. Por eso tiene que ser transformado tu corazón. Si no, no diría el Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón
y miren tus ojos por mis caminos. Darle tu corazón a Dios es vivir para agradarlo a Él. Vivir para que Él gobierne tu vida y te lleve aquí, apruebe o desapruebe las cosas que tú estás haciendo, pero que tú andes caminando conforme a su voluntad. Esa sí fue una característica de David. Él cometió este error con Betsabé y Urías, pero David, después de esto, vivió en integridad, aunque sí hubo consecuencias de su pecado, y por eso nosotros debemos aprender a temerlo. Dios nos puede perdonar, pero va a haber consecuencias. Por eso Dios quiere que vivamos según verdad, para evitar precisamente las consecuencias, porque Él va a pensar en balanza nuestro corazón y Él va a saber si vivimos o no en la verdad. O sea, nadie puede engañar a Dios. Cuando tú crees que lo puedes burlar, tú ya está tu mente embotada, entenebrecida, porque nadie puede engañar a Dios. Como nos dice en Primera de Juan, amados, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Ojalá, saliendo de este estudio, tú salieras pensando, realmente quiero abrirte mi corazón, Dios, tú lo sabes todo, pero quiero que lo purifiques y lo limpies y me enseñes a vivir en la verdad. Precisamente David por eso dijo en el Salmo 86:11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Ven? Enséñame tu camino y caminaré en tu verdad. Sería ridículo que tú le dijeras a Dios, enséñame en tu camino, y Él te muestra y hagas lo que quieres. ¿Cómo le pasó a Israel cuando le piden a Jeremías que les diga a dónde, si se quedan, ya después de haber sido conquistados por los babilonios, si se quedan en la tierra o si se van a Egipto? Y él dice, bueno, voy a pedirle a Dios. Y cuando le pide que se queden en la tierra de Babilonia, dicen ellos, no, tú hablas por ti mismo, Dios no te dijo, nos vamos a Egipto. O sea, ¿para qué le quieres pedir a veces que te enseñe a vivir en el camino de la verdad cuando tú ya decidiste el camino de la mentira? Por eso necesitas un corazón puro. Recuerda que el corazón que está dividido tiene alianzas con el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Es un corazón dividido el que tiene ambas alianzas. Y es un corazón de doble ánimo y es inestable, como lo dice Santiago, ¿sí? La división que experimentamos cuando vivimos así es que queremos estar entregados por un tiempo e ir al mundo en otro. Nos hace inestables en todos nuestros caminos esto. Entonces Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos o inestable. Entonces, ¿hay en tu vida estabilidad, por ejemplo, en la entrega? ¿Quieres tomar de Dios y del mundo? En la cena del Señor te dice, no puedes participar de la copa de Dios y la copa de los demonios, en el capítulo 31 de Corintios. El que no es conmigo, contra mí es. No puedes estar medio con Dios, si no, ya lo vimos en la iglesia de la Odisea. Por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, tú no puedes pensar entonces que Dios te va a tolerar viviendo así. O solo vas a evidenciar que realmente no eres salvo, solo eres religioso, cumples con Dios, yendo a los estudios, etcétera. A lo mejor te haces la consigna de leer un ratito la Biblia, piensas que ya cumpliste, después puedes vivir como quieres. Eso no es vivir en la verdad. Imagínate un soldado que en medio de la batalla se le da una orden, pero él es inconstante en todos sus caminos. Podría hacer perder la batalla. O estas personas que estaban, los vigilantes, los atalayas, ¿no? Que se ponían a lo lejos en ciertos lugares estratégicos y cuando veían que venía el enemigo tocaban la trompeta y todo el mundo se alertaba. Entonces imagínense una persona así que se duerme, que no toma su recursos, ay, me voy un rato porque ni pasa nadie. Y llega el ejército enemigo y de repente, pues todos reciben el mal porque todos son prendidos. O sea, ¿cómo se puede confiar en una persona así? Entonces,
no piensas que se puede medio vivir la vida cristiana, o vives o no vives. El que no es conmigo contra mí es. Por tanto, vivir en la verdad es vivir y pedirle a Dios la fuerza de dejar todo aquello que puede impedir que corramos correctamente por el camino que Dios nos marca. Por eso es que tenemos que unificar nuestro corazón con Dios. Y esto solo se va a dar si vivimos la verdad en nuestro interior. El Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Cuántas veces no hemos invocado el camino del Señor en oración, no estando nuestra vida anclada en la verdad? ¿Y qué pasa? Muy en lo profundo sabemos que Él no nos oye. En Juan 9:31, aquel hombre que estaba sordo y ciego, que Jesús le había devuelto los ojos, y le volvían a preguntar, ¿cómo te abrió los ojos? Y Él les da una lección siendo una persona del pueblo, ignorante. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por tanto, tú mismo sabes que cuando vives en pecado y tienes mala conciencia, no te va a escuchar. Por eso en el modelo de oración que Dios le dio a sus apóstoles, a sus discípulos, es: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Siempre tienes que perdonar. O en el Sermón del Monte, si traes tu ofrenda al altar y ya te acuerdas que tu enemigo tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, Dios no oye a los pecadores, por tanto, siempre tienes que vivir una vida confesando tus pecados, siempre tienes que estar alerta. Como dice Pedro, sed sobrios y velad, alerta, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero, lo siguiente dice: al cual resistid firmes en la fe. Confianza en que lo que Dios dice es verdad y vivir de acuerdo a lo que Dios dice. Así lo podrás resistir. Entonces, ten presente, Dios no se acerca al que invoca su nombre viviendo en la mentira, sino a aquel que al invocarlo está viviendo en la verdad. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, la Biblia te lo dice con claridad. Entonces, cuando oremos o pretendamos acercarnos a Dios, nuestra oración no va a ser escuchada si estamos viviendo en pecado. Entonces vamos a dejarlo por ahí. Mejor, vamos a dejarlo aquí hoy y ya continuaremos viendo este cinturón de la verdad, el siguiente estudio. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer mucho porque nos empiezas a hacer ver con claridad lo que es vivir en la verdad, y realmente anhelamos en nuestro corazón, Señor, que nos enseñes a vivir en ella. Seguramente todos tenemos conciencia de que hay áreas que tenemos que arreglar todavía ante ti, pero danos la fuerza, la convicción para hacerlo, y danos ese deseo que nos haga fijar nuestros rostros como un pedernal, de seguir en la verdad, y la verdad revelada solo de acuerdo a tu palabra. Te pedimos, Señor, que a nuestra iglesia la guardes en esta verdad, nos permitas vivir en ella cada día de nuestra vida, y que podamos vivir en la verdad para glorificarte a ti. Te pedimos, Padre, todo esto en nombre